tenemos la cita bíblica. Tito capítulo 2 verso 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento, pero que no cese la alabanza. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él ha sido más que bueno para con cada uno de nosotros. Y durante los últimos días, como algunos de nuestros hermanos han recalcado, muchos se han apartado esta semana porque quieren agradar a Dios, lo cual es bueno. Pero cuando usted y yo leemos la palabra nos enseña que la consagración en nuestra vida hacia el Señor tiene que ser todos los días. Que todo el tiempo usted y yo tenemos que estar apartados para el Señor. Pero no obstante, también recordamos, ¿verdad? O se recuerda en este tiempo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que la salvación de nuestra alma no la obtuvimos gratuitamente, por así decirlo. Es decir, sí, usted y yo recibimos por gracia esta salvación, pero eso no significa que la salvación sea gratis, porque hubo alguien que tuvo que haber pagado el precio en la cruz del Calvario. La salvación de nuestras almas no es gratuita. Alguien tuvo que pagar el precio por la salvación de nuestra alma, y ese alguien fue Cristo. Ese alguien es Cristo. Cristo fue a padecer en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y ahora Cristo es el que nos entrega la salvación en nuestras manos gratuitamente. Lo único que usted y yo debemos de hacer es reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero recordemos algo. Como lo dice Tito en capítulo 2, verso 14, dice: para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El Señor lo ha tomado a usted y a mí como a un pueblo propio, algo que le pertenece a Él. Porque usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no nos debemos a nosotros mismos. No hacemos lo que nosotros queremos hacer. O probablemente si hay algunos que hacen lo que quieren hacer. Probablemente hay algunos que quieren caminar como ellos quieren caminar. Pero si hemos confesado con nuestros labios que Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces ya no caminamos como nosotros queremos caminar, sino que ahora es Cristo el que gobierna nuestra vida. Porque ahora mire lo que dice su palabra también, que el Señor quiere, amén, que nosotros, ¿verdad?, practiquemos, que seamos celosos de buenas obras. Que usted y yo practiquemos buenas obras. Que usted y yo, ¿verdad?, que en todo lo que usted y yo hagamos sea bueno. Pero es aquí a donde yo quiero ir introduciéndome un poquito más a lo que el Señor quiere hablar más profundo en nuestra vida en esta preciosa hora. Quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 4, verso 18 al 19. Jesús nos dio ejemplo a cada uno de nosotros de cómo usted y yo debemos vivir nuestras vidas y de qué buenas obras el Señor habla que usted y yo tenemos que tener. Dice el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Este es Cristo leyendo la palabra del Señor, Cristo hablando de Él mismo, que Él fue enviado
para que anuncie el evangelio del Señor, para traer las buenas nuevas de salvación. Pero no solamente se queda ahí, sino que ahora este es el trabajo suyo y trabajo mío. Recordemos que estamos celebrando un culto misionero, en el cual cada uno de nosotros decimos que somos misioneros, que vamos caminando y que llevamos la palabra del Señor por donde quiera que usted y yo vamos. Amén. Amén. Usted y yo somos misioneros que llevamos la palabra por donde quiera que usted y yo caminamos. Pero ¿cómo llevamos esta palabra? Teniendo buenas obras, y Cristo nos lo enseñó. Su palabra lo dice, y Él dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que Cristo vino a hacer en este mundo, lo que Él vino a hacer en esta tierra, a traer las buenas nuevas de salvación, a predicar el año agradable. Y entonces, al nosotros ver lo que Cristo hizo aquí en la tierra, esto nos da ejemplo a nosotros de que lo mismo usted y yo tenemos que hacer. Ahora, podríamos hacer una pregunta: ¿cuántos tenemos familia que no persevera en el evangelio? Ahora, nuestro deber es que usted y yo anunciemos esta palabra en la vida de ellos. ¿Cómo? Hablando. ¿Cómo? Dando testimonio de la obra redentora que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tal vez quisiéramos, ¿verdad?, traer a la gente a la fuerza a la casa del Señor, o hacer que a la fuerza la gente reciba la palabra del Señor, lo cual podríamos decir sí es bueno, porque algo bueno usted y yo buscamos para ello. Pero la verdad es que el Señor se interesa más en que usted y yo llevemos el evangelio por donde quiera que vayamos, pero dando testimonio de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Cristo dio ejemplo cómo usted y yo debíamos caminar en esta tierra. Y el Señor dice entonces ahí en el verso 19: a predicar el año agradable del Señor. ¿A quién le vamos a predicar el año agradable del Señor? A todo aquel que aún no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. A todos aquellos que caminan en este mundo sin rumbo y sin esperanza. A ellos usted y yo debemos de llevarle las buenas nuevas de salvación. Donde Jesús iba, Él iba sanando y libertando. Podemos ver por medio de la palabra cómo fue la vida de Jesucristo. Jesús sanó a una mujer que sufría del flujo de sangre. Todo lo que Cristo hizo mientras Él caminaba en este camino era ver la necesidad de los demás, obrar a favor de los demás, traer esperanza al que no tenía esperanza, traer una palabra de aliento a aquel que creía que no podía seguir adelante, traer una palabra de consuelo a aquel que tal vez se sentía solo, aquel que se sentía desamparado, aquellos que se sentían, ¿verdad?, apartados de la sociedad o olvidados de la sociedad. Porque en aquel tiempo, cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, podemos notar que aquella mujer que sufría del flujo de sangre, ella era rechazada, ella era puesta a un lado de la sociedad, porque a ella la tenía como una mujer inmunda. Pero ¿a quién llegó Cristo? Llegó a ella, la sanó, la restauró. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en este tiempo. Yo sé que muchas veces se habla, amén, de hablar del pecado, hablar, ¿verdad?, de aquello que va en contra de la palabra del Señor. Pero cuando yo veo la vida de Jesucristo, cuando yo veo a Jesucristo predicando el evangelio aquí en la tierra, yo no veo a Jesucristo solamente señalando, sino yo veo a Jesucristo perdonando, restaurando, salvando, dando vida. Es lo que Él estaba haciendo. Ahora, hubieron muchos que no lo quisieron recibir.
Pero eso no decía de que Cristo dejara de predicar el evangelio. A donde quiera que usted y yo vayamos, muchos no van a querer escuchar la palabra del Señor. A muchos, cuando usted y yo le hablamos de la palabra del Señor, de inmediato se aburren de la conversación que usted y yo les traemos, porque no quieren escuchar la palabra del Señor. Pero si empezamos a hablar de otras cosas terrenales que no tienen nada que ver con la palabra, olvídese, ahí llevamos nosotros hablando 2, 3, 4, 5 horas y no hay cansancio. Pero cuando se trata de compartir la palabra, a muchos no les gusta, a muchos no les agrada. Pero el trabajo suyo no es de ver a quien le gusta o a quien no le gusta. El trabajo suyo y mío es de siempre llevar la palabra del Señor. Y aquel que la reciba, pues le damos la honra y la gloria a Dios por ello. Y aquel que no la recibe, pues seguir orando, porque en cualquier momento el Señor hace la obra. Amén, al Señor sea la gloria. También Jesús, ¿verdad? En su vida nos enseña la palabra del Señor que Jesús sanó la hija Jesús sanó la hija endemoniada de una mujer cananea. O sea, podemos ver que el ministerio de Jesús aquí en la tierra fue traer libertad, fue compartir el evangelio, fue compartir las buenas nuevas de salvación. Y él iba a donde estaba la necesidad. Y aquel que reconocía la necesidad en su corazón se acercaba al Señor. Y asimismo usted y yo en algún momento reconocimos que necesitábamos del Señor. Y porque usted y yo reconocimos que necesitábamos del Señor, es que usted y yo estamos aquí. Pero déjeme decirle algo, no lo reconocimos tampoco porque usted y yo simplemente hayamos querido reconocerlo, sino que usted y yo lo reconocimos porque el Espíritu Santo del Señor nos convenció de pecado. El Espíritu Santo del Señor fue el que nos dijo a nosotros, nos enseñó a nosotros que por el camino en el cual usted y yo caminábamos era un camino de muerte. Y fue el Espíritu Santo el que nos ayudó a venir a los caminos del Señor. Entonces no nos podemos jactar de nada, porque el Señor tuvo misericordia de mí y de usted. Y asimismo el Señor seguirá teniendo misericordia de aquellos que aún no le conocen. También podemos ver que Jesús expulsó a un endemoniado, o el demonio de un hombre endemoniado. Y eso está ahí en Lucas 4, 33 al 35. También podemos ver ahí en Lucas 5, del 1 al 11. Que hubo una pesca milagrosa a donde Jesús se glorificó, que aquellos hombres que estaban en aquella barca pudieron experimentar el poder de Dios. Y al nosotros ver estos ejemplos de Cristo, al nosotros poder ver los milagros que Cristo hizo en la vida de aquellos hombres, usted y yo podemos ver cuán grande y cuán misericordioso es nuestro Dios. Cuán grande y cuán maravilloso ha sido Dios para con nosotros. En algún momento, yo no sé, ¿verdad? Pero yo espero que sí, que todos nos detenemos a meditar y pensamos por un momento y decimos, ¿cuánto costó el que yo ahora goce de la presencia del Señor en mi vida? ¿Cuánto costó el que yo ahora me goce en la presencia del Señor? ¿O cuánto costó el que yo haya recibido la promesa de la vida eterna? Porque el precio no es un precio pequeño el que se pagó por nuestra salvación. Cuando usted y yo miramos la vida de Jesucristo, podemos ver que Él en todo tiempo padeció, en todo tiempo se levantaron en contra de Él. Y no solamente en Él, lo podemos ver también en los apóstoles, los siervos del Señor, que todo aquel que predicó el Evangelio tuvo que pagar un precio alto. Pero muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio. No el precio de la salvación, porque esa ya la pagó Cristo.
Pero sí hay que pagar un precio, y ese precio es negarnos a nosotros mismos. Yo hablaba con una persona esta semana, gente cristiana, y él me decía: Elmer, la palabra que me dieron a mí fue que cuando estoy contigo me siento en casa. Y él me lo dijo porque en esta familia cristiana hay un problema de divorcio. Y han estado en muchas charlas. Y él me dice, la palabra que ella me dio cuando terminamos la charla, ella se acercó a mí, me abrazó y me dijo: me siento en casa contigo. Y él me dice: no es una vez que se equivocó, fueron 3 veces. Pero lo que a mí me llamó la atención fue lo que él dijo. Yo no espero que me diga una palabra que conmigo se sienta en casa. La única palabra que yo espero que me diga es que me ama. Y yo decía, bueno, por un momento empecé a meditar y dije, pero yo creo que es suficiente que ella diga que se siente en casa. Y después el Señor me ponía a meditar en la vida espiritual. Y el Señor me hacía ver: Elmer, no es suficiente con que tú te sientas bien al estar en la iglesia. No es suficiente con que tú te sientas bien declarando y diciendo que eres un cristiano. No es suficiente con que tú digas que lees mi palabra y que te sabes mi palabra. Elmer, no es suficiente. Y el Señor me decía a mí, me hacía meditar a mí en esto, que lo que el Señor espera de nosotros es que usted y yo verdaderamente le digamos al Señor: te amo. Y el Señor me traía a memoria la pregunta que Él le hizo a Pedro. Cuando Él le dice: Pedro, ¿me amas? Porque el Señor me hacía ver de qué sirve que usted y yo nos sintamos bien practicando algo nada más. ¿O de qué serviría que usted y yo nos sintamos bien solamente diciendo que somos cristianos, cuando no ha habido un arrepentimiento genuino, donde todo lo que usted y yo hacemos, no lo hacemos por amor? Y reconocemos algo. Yo le decía al Señor: verdaderamente, Señor, usted conoce nuestros corazones. Usted sabe cuando verdaderamente el hombre le ama a usted, cuando el hombre hace las cosas por amor a usted, y no solamente por eso, sino en agradecimiento por la salvación que Él nos ha dado, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces el Señor, amén, me habló a mí bastante a través de este testimonio, pero sigo orando y le digo a Él: seguimos orando y confiando en que Dios va a obrar en sus vidas. Pero ¿sabe qué? Si en nuestra vida estamos atravesando un problema, una dificultad, el Señor muchas veces, Él no solamente quiere que usted y yo nos acerquemos a Él y que lo busquemos a Él en el momento de la necesidad o en el momento de la angustia, sino que el Señor quiere que en todo tiempo usted y yo lo busquemos a Él, pero porque le amamos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros podríamos decir, la palabra amor es muy fácil decirla. La palabra amor, ¿verdad? Podríamos decir: no, yo amo a medio mundo, yo amo a todos. Pero cuando se nos toca vivir o se nos pide practicar el amor, es ahí donde es duro. Es ahí donde es difícil. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vemos a Jesucristo, Jesús nos amó. ¿Cuántos sabemos que Cristo nos amó y nos ama? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Qué fue lo que Cristo tuvo que hacer para mostrarnos ese amor? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿A dónde fue Cristo? Fue a la cruz por amor a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y no solamente nosotros, sino por la humanidad.
Ese es el amor. Y todos lo sabemos. Pero ¿sabe qué? En las misiones siempre tiene que ir adelante el amor. Porque cuando se trata del amor, usted y yo nos negamos a nosotros mismos. Si no se tratara del amor, entonces nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Cuando yo no amo, yo me pongo a mí mismo primero. Cuando yo amo, pongo a los demás primero. Todos aquí, le dije al principio, tenemos familias. Pongamos a nuestras familias primero, antes que nosotros. E independientemente de cómo seamos, pongámoslos a ellos primero. Y ahí vamos a ver y experimentar verdaderamente qué tipo de amor el Señor quiere que usted y yo practiquemos. Entonces, también podemos ver que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Hay muchos que necesitan resucitar. Hay muchos que necesitan un milagro. Y usted y yo hemos sido llamados para llevar ese milagro. No porque usted y yo hagamos el milagro, sino porque usted y yo vamos representando a aquel que va a hacer el milagro. Cristo siempre, a donde Él fue, Él siempre trajo solución a los problemas, las dificultades, las necesidades. La necesidad número uno, la necesidad del alma. ¿Necesidad de qué? De la salvación. Fue en lo que Cristo se enfocó primeramente. Ahora mire, también ¿qué fue lo que Cristo hizo? Calmó la tempestad. Este es el Cristo al que usted y yo predicamos, al que usted y yo seguimos. Cristo sanaba, Cristo libertaba y sigue sanando y sigue libertando. Él calmó la tempestad también. Y asimismo el Señor sigue calmando la tempestad en nuestras vidas. En esta vida en la que usted y yo vivimos, en la que usted y yo estamos ahora mismo, la palabra del Señor nos enseña que en nuestra vida íbamos a tener aflicciones. Pero Él nos consuela y nos dice, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que usted y yo sabemos, de que Cristo venció al mundo. Y es lo que se ha estado diciendo, ¿verdad? Desde hace más de 2000 años, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Y después al tercer día, que Él resucitó con gran poder y con gran gloria. Ahí usted y yo podemos ver que Cristo venció al mundo. Venció al pecado, venció a la muerte. Y esta semana, ¿verdad? Se le ha dado un auge y gloria a Dios por ello. Por el sacrificio que Cristo hizo más de 2000 años. Pero que no solamente en este tiempo usted y yo nos pongamos a meditar en esto, sino que sea de todos los días. Ahora mire, también podemos ver ahí en Juan capítulo 11, que Jesús resucitó a Lázaro. Aquello que tal vez ya no tiene solución. Aquello que tal vez nosotros decimos ya no hay esperanza. Así como Marta y María decían, no, ya no hay esperanza. Tú no viniste cuando nosotros te mandamos a llamar. Ahora que tú viniste, Él ya lleva 3 días muerto, 4 días muerto. Ya no hay solución, ya no hay esperanza. Pero ¿sabe qué? En Cristo aún hay esperanza. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 1 mes, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aún hay esperanza. La mujer del flujo de sangre había sufrido por muchos años, lo había gastado todo, lo había perdido todo, había recurrido a todos y nadie le había podido ayudar, sino que hasta que llegó Cristo, fue Cristo el que la sanó, fue Cristo el que la libertó. Asimismo el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Jesús sanó a muchos enfermos, libertó también a muchos endemoniados. Y el milagro que hace que todo tenga sentido es el milagro de su resurrección. Todos los milagros anteriores, ¿verdad? De algunos que yo le he mencionado, pero de todos los milagros que Cristo hizo en el ministerio de Él, ninguno hubiese tenido sentido si Él no se levanta de entre los muertos.
Y el milagro más grande que le dio sentido a todo fue el que Él fue a la cruz y que Él se levantó. Y yo quiero que vaya conmigo a Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, usted y yo, al ver que Cristo se levantó de entre los muertos, podemos decir que Isaías 1:18 es veraz, que es real, y que aquel que nos llama a que estemos a cuenta con Él es verdadero. Porque si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos al tercer día, ¿para qué usted y yo nos tendríamos que poner a cuentas con Él? ¿Para qué usted y yo lo tendríamos que buscar a Él? No habría sentido. Pero gloria a Dios, porque Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Y ahora que Él está sentado a la diestra del Dios Padre, Él nos dice a nosotros y a todo aquel que escucha su palabra, que vengamos a Él y que estemos a cuentas con Él. Porque muchos podríamos decir que estamos a cuentas con Él. Aún yo podría decir, yo estoy a cuentas con Él. Pero eso el Señor lo sabe. Y mi trabajo mío es de todos los días ponerme a cuentas con Él. O sea, no hay nadie aquí que diga, no, yo estoy al 100 con el Señor. No. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Ahora, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Sabe? El enemigo lo único que él quiere es condenarnos a través de las faltas que usted y yo cometemos o que hemos cometido. Cuando el hombre se equivoca, cuando el ser humano comete pecado, el enemigo no pierde tiempo para venir a señalar. El enemigo no pierde tiempo para venir a condenar. En el momento que el hombre se equivoca, el enemigo dice, ahora ya no tenés salvación. Ahora ya no tenés perdón. Le fallaste a Dios, te alejaste de Dios. De nada sirvió el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El enemigo siempre va a venir a señalar. El enemigo siempre va a venir a querer destruir las vidas. Pero ¿sabe qué? El Señor aquí nos dice, si has pecado, si has fallado, el Señor mismo nos enseña también que Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor dice, si tú has fallado, si tú has pecado, yo no te condeno por ello, pero sí el Señor dice, lo que yo quiero es que tú te levantes de donde tú estás, que tú vengas a mí, que yo tengo la misericordia para extender sobre tu vida, de perdonarte y levantarte. Es lo que el Señor hace en nuestras vidas. El Señor no nos condena. El que nos condena es el enemigo. Y muchas veces nuestra propia conciencia nos condena. Muchas veces nosotros mismos decimos, yo no soy digno del Señor. Y la verdad es que no lo somos, pero no nos mantengamos en eso de que no soy digno del Señor y que por eso yo no le busco, que por eso yo no me consagro. Muchas veces decimos, yo no le busco al Señor hoy porque yo sé que mañana le voy a fallar. Yo no me arreglo mi vida con el Señor hoy porque yo mañana le voy a fallar. Y muchas veces decimos, no, es que esto es más grave aún. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, hoy estemos a cuenta, hoy. El día de mañana no lo sabemos. ¿Qué es lo que mañana va a pasar? No lo sabemos. El Señor dice, hoy estemos a cuenta. Y el Señor el día de mañana tomará control en nuestras vidas también. Y si en algún momento usted y yo le fallamos al Señor, hermano, no nos quedemos atrás. Recordemos a cada uno de los apóstoles o los discípulos que cuando Cristo fue prendido, cuando a Él lo llevaron a juicio, todos salieron corriendo, todos. ¿Y usted cree que el enemigo no vino a la mente de ellos y señalarlo a ellos que todos fueron grandes cobardes?
que todos se alejaron y abandonaron a su maestro, al cual ellos decían amar. El enemigo vino a señalarlos. Pero ¿sabe qué? Ellos reconocieron y vieron que era mejor venir al maestro, pedirle perdón y seguir adelante. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en todo tiempo. Con esto no estoy diciendo que está bueno que pequemos y que nos arrepintamos, no, de ninguna manera. Sino que pidámosle al Señor que sea Él el que nos dé la fuerza para poder vivir en santidad delante de su presencia. Entonces el Señor dice: vengan a mí y estemos a cuenta, porque si nosotros tenemos pecado, dice su palabra, que Él nos va a limpiar. Sigue diciendo: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por muy negros que sea el pecado, por muy negra que sea la falta, por muy desagradable, por muy vergonzosa que sea la falta, el Señor dice que no te importe eso. Si vas a pasar la vergüenza, pásala, pero es más importante que tu alma sea salvada. Es más importante que si la trompeta suena hoy, usted y yo nos vamos con el Señor, pero el Señor dice que Él nos va a limpiar. Es Él el que nos ha limpiado. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor por ello? Solo hay uno que puede libertar al ser humano del pecado. Solo hay uno que ya pagó el precio por nuestra redención. Y solamente en Cristo podemos vencer al pecado. En nuestra fuerza nunca vamos a poder vencer el pecado. Muchos de nosotros, antes de entregarle nuestra vida al Señor, quisimos arreglar nuestra vida primero. Amén. Quisimos arreglarla. Decíamos: yo voy a arreglar mi vida con el Señor, y cuando yo esté bien, entonces le voy a buscar. Entonces me voy a consagrar con Él. Pero ¿sabe qué? Los años pasan y nunca vamos a lograr eso. Yo lo trataba, era jovencito. Yo decía: yo voy a reconciliarme cuando yo ya tenga mi vida en línea, que todo ya esté yendo bien. Pero ¿sabe qué? Conforme el tiempo iba pasando, me iba dando cuenta que más hundido me estaba haciendo. Entre más pasaba el tiempo, me daba cuenta que menos yo podía arreglar mi vida. Y por eso mismo el Señor entonces nos manda que vengamos así como estamos, con nuestras cargas, con nuestras dificultades. Si hay pecado, el Señor así nos dice: ven. El Señor nos perdona, Él nos limpia, Él restaura nuestra vida. Pero es necesario que nosotros vengamos a Él primero. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Hasta cuándo usted y yo tenemos como fruto la santificación? Hasta que hemos venido a los pies de Cristo. Hasta entonces usted y yo nos podemos santificar para el Señor, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda. Antes de venir a los pies de Cristo no podemos santificarnos. Lo pensamos, sí, queremos hacerlo, sí, pero no podemos. Y la palabra nos dice que ahora que estamos en el Señor, entonces podemos santificarnos y como fin la vida eterna. Ahora que estamos en el Señor, santifiquémonos todos los días y como fin obtendremos la vida eterna. En nuestra nueva vida con Cristo, que hemos sido libertados del pecado y condenación por Cristo, le pertenecemos a Él. Usted y yo hemos sido salvados, hemos sido restaurados, hemos sido llamados hijos del Señor. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora a quien usted y yo le damos alabanza, ahora a quien usted y yo le debemos pleitesía, es a Cristo. Es a Cristo. Es todo por Cristo. Si usted y yo estamos aquí, es por Cristo. Y Mateo 3:8 dice: tenemos que buscar la santificación en todo tiempo y como fin obtendremos la vida eterna. Podemos ver Romanos y Mateo nos dicen lo mismo. Tenemos que santificarnos.
Es bueno ser cristiano, es bueno venir a la congregación, es bueno leer la palabra del Señor, pero también dice la palabra que tenemos que santificarnos, apartarnos del pecado. Y de esta forma usted y yo, mire, vamos a testificar a nuestra familia. Y vuelvo a recalcar una vez más, es culto misionero. Y cada uno de los que estamos aquí somos misioneros. Y como misioneros sabemos que tenemos una lucha, una batalla. Usted y yo vemos a los misioneros que van al campo, a otros países, a las etnias. Y para ellos poder ir a hacer esa labor, ellos tienen que estar santificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque allá donde ellos van a desenvolver esa tarea, hay un diablo que el Señor los reprenda, que los está esperando. Ellos tienen que estar santificados. Ahora, viendo esto, sabiendo esto, también podemos decir que nosotros, en donde quiera que usted y yo ponemos nuestros pies, usted y yo tenemos que estar santificados, es decir, preparados, porque el diablo nos está esperando en el trabajo, en el camino, a donde quiera que usted y yo vamos. Un soldado que va a la guerra, ¿cómo va? Bien entrenado, bien armado. De lo contrario, no va a la guerra. Usted y yo queremos compartir el evangelio con nuestra familia. ¿Cómo tenemos que estar? Bien preparados, bien santificados. Porque estamos en el campo de batalla. Y si usted y yo no estamos bien preparados, bien santificados, bien con el Señor, muchas veces en lugar de tal vez compartir las buenas nuevas con la familia, terminamos peleando. Porque no íbamos preparados. Y en lugar de ganar una alma para el Señor, lo que estamos haciendo es haciéndola a un lado. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos santificados. Entonces, el Señor nos pide a nosotros que en todo tiempo estemos santificados. ¿Por qué? Porque de esta forma usted y yo tenemos la certeza que el Señor está con nosotros. Recordemos siempre que la palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y el Señor no puede habitar a donde hay pecado. Si usted y yo pecamos, no creamos que el Señor está en nosotros, que su presencia está en nosotros. No, porque el Señor no puede habitar a donde hay pecado. Y si hay pecado, usted y yo no vamos a poder hacer la obra del Señor. Queremos hacer la obra del Señor, apartémonos del pecado. Queremos llevar las buenas nuevas de salvación, apartémonos del pecado. Hay un pecado que tenemos que dejar, yo no lo sé. Eso usted lo sabe, el Señor lo sabe y el Señor también sabe de mí. Pero hay que dejarlo. Hay que apartarse del pecado. Recalquemos esto también. El enemigo quiere matarlo y quiere matarme. Nuestro pastor muchas veces ha dicho esto, y eso siempre lo tengo presente. Que si el enemigo no nos hace la guerra, hermano, no es motivo de que estemos alegres, ¿no? Sino es motivo de preocuparse. Porque es muy probable que el enemigo no nos hace la guerra porque estamos peleando para él. Si el enemigo nos hace la guerra es porque estamos peleando en contra de él. Y estamos haciendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Entonces, no nos aflijamos si el enemigo se levanta en contra de nuestra vida. Sí, es duro, sí lo es. Pero que en medio de todo eso, que el gozo del Señor siempre esté en nuestra vida, sabiendo que el camino que usted y yo llevamos es correcto. Porque el camino del Señor es angosto.
En el camino del Señor hay lucha, hay prueba, hay dificultades. En el camino del Señor vamos a llorar, vamos a sufrir, sí. Pero ¿sabe qué? Tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros. Marta y María lloraron, su hermano, pero el Señor estaba con ellas. Muchas veces vamos a llorar, vamos a sufrir, sí, pero el Señor está con nosotros. Amén. Mateo 28, 1 al 8 dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran trueno, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Cuando Jesús fue crucificado y fue enterrado, vemos de que María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba del Maestro. Mire, muchas veces nosotros no sabemos la sorpresa que el Señor tiene en nuestras vidas cuando usted y yo lo buscamos. El que usted y yo lleguemos aquí a la casa del Señor, o el que usted y yo busquemos al Señor a donde quiera que nosotros vayamos, muchas veces no nos imaginamos las sorpresas que el Señor tiene para nuestra vida. Estas Marías iban a la tumba, iban de alguna forma, iban tristes, porque se les había quitado el Maestro. Ellas iban a visitar al cuerpo del Maestro. Ahí ellas creían que el cuerpo sin vida ahí estaba en la tumba. Y la historia también relata que ellas en el camino iban: ¿y quién nos va a remover la piedra? ¿Verdad? Y muchas veces tal vez así estamos nosotros. En este camino voy caminando, pero no sé lo que más adelante me espera. Hay incertidumbre en mi vida, pero sabe, de lo que el Señor se agrada es de que aunque haya incertidumbre allá adelante, aunque nosotros creamos que las cosas no van como nosotros quisiéramos, pero tomemos ejemplo de estas Marías, que ellas de igual manera, ellas iban caminando hacia adelante. No sabían cómo ellas iban a hacer para entrar y ver al Maestro, pero el Señor ya tenía todo preparado. El Señor ya las estaba esperando con buenas noticias. Asimismo, usted y yo sigamos adelante, sigamos perseverando, porque el Señor ya tiene buenas noticias para usted y para mí. Pero qué más buena noticia usted y yo esperamos: el saber que Cristo vive, el saber que la tumba está vacía, el saber que Él está sentado a la diestra del Dios Padre, el saber que Él intercede por usted y por mí, el saber que el Espíritu Santo de Dios le guía a usted y me guía a mí a toda verdad y a toda justicia. El saber que el Espíritu Santo del Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Qué más esperamos? El Señor ya nos lo ha dado todo. El Señor ya nos ha consolado. Pero mire, estas mujeres iban tristes, pero se encontraron con la sorpresa de que el Maestro ya no estaba en la tumba, pero ahora a ellas se les dio una orden. Y esa orden era de llevar ese mensaje a aquellos que aún no sabían que el Señor había resucitado. Y asimismo hay muchos que aún no saben que el Señor resucitó.
Usted puede decir, no, todo el mundo sabe que Cristo resucitó. Sí, todo el mundo lo cree de esa forma. Pero el que verdaderamente cree que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre, viene y le entrega su vida al Señor. Lo reconoce como su único y suficiente Salvador. Se aparta del pecado y empieza a vivir una vida consagrada delante del Señor. Ahora, la tarea suya y mía es de seguir llevando este mensaje. La tumba está vacía. Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Él vive. Y porque Él vive, usted y yo también vivimos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, mire, ellas estaban temerosas de lo que se habían encontrado, con la noticia que se habían encontrado. Tenían temor aún, pero más sin embargo estaban gozosas, estaban felices. ¿Qué me enseña esto a mí? Que en esta vida usted y yo vamos a experimentar diversas luchas, pruebas, dificultades, aflicciones que tal vez nos van a poner de alguna forma tristes por ese proceso, por esa dificultad, pero más sin embargo también vamos a estar gozosos. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que la tarea que usted y yo tenemos, la tarea que se nos ha dado es de que compartamos de ese gozo que hay en nuestros corazones con aquellos que aún no han conocido al Señor. Entonces dice la palabra que estas mujeres fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos, y mientras ellas iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Por el camino que usted y yo vayamos y creamos que el Señor no está ahí, el Señor se nos va a aparecer en el camino y nos va a dar la certeza de que Él está con nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Y quiero ir terminando con Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Al nosotros ver toda la vida de Cristo aquí en la tierra y poder ver todo lo que Él padeció y sufrió, el Señor nos hace una pregunta a cada uno de nosotros, a cada uno individualmente: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Elmer, ¿me amas? Mano Jim, ¿me amas? Mano Ricardo, ¿me ama? Mano Iván, cada uno de los que estamos aquí, ¿me amas? El Señor quiere que nosotros experimentemos el amor de Dios en nuestra vida. Porque el amor del Señor, el perfecto amor del Señor en nuestra vida, echa fuera todo temor que pueda haber en nuestra vida. El temor que sea. Si el amor del Señor está en nuestra vida, todo temor se irá fuera. Por eso el Señor también le hace la pregunta a Pedro. Porque Pedro de alguna forma también estaba asustado, estaba apenado por lo que él había hecho. Porque él le había fallado al maestro, lo había negado. Pero el Señor quería que no hubiera temor en el corazón de Pedro, sino que Pedro tuviera la certeza de que el Señor lo amaba, que el Señor lo había perdonado y que el Señor aún tenía en pie el llamado que le había hecho a los 12, que ahora eran 11. Si usted y yo le hemos fallado al Señor, eso no quiere decir que el Señor se haya olvidado de nosotros. El Señor aún tiene lugar para cada uno de nosotros. Y Él nos está esperando. Y Él nos hace esa pregunta: ¿me amas? Y si usted y yo le decimos al Señor: amén, Señor, le amo. Ahora el Señor nos manda a cuidar la grey del Señor, las ovejas del Señor, los corderos del Señor. El Señor nos manda que cuidemos nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino aquellos que están alrededor de nosotros. Yo le voy a invitar que se ponga en pie.
Y yo voy a terminar de leer el verso 16 en adelante. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El verso 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces: apacienta mis ovejas. Pedro pensó que cuando él había fallado al Señor, que el Señor le había quitado la tarea que él le había dado a él de apacentar las ovejas. Pero el Señor le recalca y le dice: si tú me amas, el llamado sigue en pie. La propuesta sigue en pie. Mi perdón está en pie. Mi misericordia sigue vigente. Pastorea mis ovejas. Así en esta hora, yo no sé si hay alguien en medio de nosotros que al igual que Pedro tal vez le falló al Señor, y que en esta hora tal vez se siente indigno del Señor. Pero el Señor en esta hora dice: ven a mí. Su palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Si hay alguien en esta preciosa hora que quisiera reconciliarse con el Señor y que dice: Señor, yo le doy gracias por este sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Yo le doy gracias porque usted fue a la cruz por mí. Yo le invito a que pase al frente. El Señor está aquí, Él quiere salvarle y Él quiere perdonarle. Él quiere restaurar su vida. O si hay alguien en esta hora que no ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que venga a Cristo. Él quiere salvarle, Él quiere darle vida y vida eterna. O si hay alguien en medio de nosotros en esta preciosa hora que dice: estoy en medio de luchas, estoy en medio de pruebas, estoy atravesando dificultades, y en esta preciosa hora dice: Señor, sea usted el que me ayude, sea usted el que se glorifique en mi vida. Yo le invito a que pase al frente. El Señor está aquí en esta hora. Él quiere ayudarle. Él quiere fortalecer su vida. Si usted está orando por su familia, si usted está clamando por su familia, si usted está clamando por un amigo, si usted está clamando por un compañero de trabajo, yo le invito a que pase al frente. El Señor quiere obrar en su vida y en la vida de aquellos por los que usted está orando, en la vida de aquellos por los que usted está clamando. El Señor está aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque su palabra, Señor amado, ha sido predicada en esta preciosa hora.